Hola de nuevo, soy Juan María Roces y en esta ocasión lo que vamos a ver es cómo introducir datos en los formularios, cómo introducir valores para los campos. Antes de nada, decir que una vez el dato es introducido y pulsamos a Enter para pasar al siguiente, ese dato ya será almacenado en la base de datos. No tenemos que dar a ningún tipo de confirmación posterior, ni pulsar en ningún botón aceptar, ni en ninguna opción de guardar, salvar, ni nada por el estilo. El dato será almacenado inmediatamente. Esto es en aras de la productividad. No tengamos que pulsar ningún botón ni utilizar el ratón para que el dato sea almacenado en la base de datos. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a abrir en primer lugar la ficha de cliente. Vamos a cerrar este mensaje que no nos interesa para nada y vamos a suponer que este nombre comercial, que aquí tenemos, queremos cambiarlo por el verdadero nombre comercial, que es Construcciones Paco. Vamos a nombre comercial. El Windows, cuando nos presenta un dato en fondo azul, nos está advirtiendo que cualquier escritura que hagamos sustituirá lo que está en fondo azul. Por ejemplo, si yo ahora pulso a la letra C, automáticamente todo lo que estaba escrito desaparecerá para ser reemplazado por lo que yo escriba. Vale. De esta forma no tenemos que borrar primero el contenido y escribir el nuevo contenido, sino que sin más automáticamente Windows nos lo propone como dato a ser sustituido. Vale. Vamos a suponer ahora que queremos cambiar la dirección y ese 38 lo queremos cambiar por 36 de la avenida General Sanjurjo. Para cambiar el 38 por el 36, lo que podemos hacer es utilizar el ratón. Hacemos clic aquí con el ratón, suprimimos, escribimos un 6 e intro. Y automáticamente ya el dato completo de la dirección será actualizado. Bien, estamos viendo que cuando nos situamos en un campo, el programa nos pone en fondo azul, proponiéndonos sustituir el contenido que tiene el campo por lo que nosotros escribamos a continuación. Vamos a suponer el caso siguiente. Vamos a suponer que a este número de teléfono le queremos añadir uno más. Está claro que si nos situamos en el campo del teléfono, el programa nos propone sustituir el teléfono actual por lo que nosotros escribamos. Pero no es el caso. Nosotros queremos añadir un nuevo teléfono a la lista de teléfonos que podemos almacenar aquí. ¿Cómo podemos hacer para a continuación escribir el teléfono? Bueno, una manera es utilizar el ratón. Si hacemos clic con el ratón, ya podemos escribir aquí un segundo teléfono. ¿Vale? O también, vamos a salir de este campo, dejando el valor que había, o también podemos pulsar a la tecla F2. Pulsando la tecla F2, el programa nos sitúa el cursor al final del dato para que nosotros sigamos escribiendo 981, 23, 45, 77, por ejemplo. ¿Vale? Si tenemos que sustituir, por ejemplo, de nuevo ese 36 por el 38, podemos utilizar, como veis, con las flechas de direccionamiento, me puedo situar en la dirección, pulsamos F2, el cursor se me sitúa al final del campo, con la flecha izquierda podemos cambiar el 36 por un 38, dándole el valor que tenía anteriormente. Como veis, lo único que hago es escribir y el programa se encarga de almacenar el valor en la base de datos. Estará ya disponible para otro usuario inmediatamente. En cuanto el dato se introduce, ya está disponible para el resto de usuarios de la aplicación. No tenemos que hacer nada posterior. 5 son los tipos de datos básicos que podemos introducir en la aplicación. Uno son los códigos, otro los textos, los importes, las fechas y los valores de tipo sí o no. Veamos ahora cómo introducir códigos en la aplicación. Voy a abrir la ficha de cliente y en la ficha de cliente vamos a reconocer dónde vamos a encontrar los diferentes códigos. Bueno, el propio código del cliente es un campo de tipo código, pero también vamos a tener el código postal, el código de país, el código de grupo contable, el código de divisa, código de ruta, código de zona,
Si vamos a la pestaña facturación, pues serie factura. En la pestaña pago vamos a encontrar el código de la forma de pago. Es decir, la aplicación está repleta de códigos. Para introducir los códigos, bueno, lo primero que voy a hacer es crear una nueva ficha de cliente. Para crear una nueva ficha de cliente podemos utilizar este botón que es insertar. Podemos utilizar el menú edición, que veremos después más adelante. Podemos utilizar edición nuevo, o lo que es más rápido y eficaz, que es pulsar F3, la tecla de función F3. Pulsamos la tecla de función F3 y ahora introducimos un código. Vamos a suponer que introducimos esto en el campo código. Una de las particularidades del campo código es que lo que escribamos lo va a transformar el programa de forma automática en mayúsculas. Y ahora podemos seguir con la introducción de la razón social. Aquí ya podemos escribirlo en minúsculas, si queremos. ¿Vale? Al pulsar a intro ya el dato es almacenado en la base de datos. Ahora bien, si lo que queremos es seleccionar un código, por ejemplo, vamos aquí al grupo contable, utilizo la flecha hacia abajo, flecha derecha, me sitúo en un grupo contable. Aquí ya me está el programa dando una pista que tenemos que introducir un código que ya existe dentro de una tabla. Podemos pulsar a este botón con el ratón o pulsar F6 o utilizar el menú de edición, la función ojear. Voy a utilizar F6, que es lo más rápido, F6, y me aparecen los diferentes grupos contables, dentro de los cuales pues seleccionaré uno, por ejemplo este de general, pulsando a intro, ya tenemos aquí el grupo contable. Lo mismo va a ocurrir si con control avance de página nos desplazamos hasta la pestaña pago, y en código de forma de pago pulsamos F6 y seleccionamos, por ejemplo, confirme. Vamos hasta la F, le damos a intro y ya tenemos ahí el confirming. Vale. Y así con todos los campos de tipo código. En los campos de tipo texto tenemos dos variantes. Una, la variante normal, campos con una limitación en cuanto al número de caracteres, como por ejemplo la razón social, que está limitada a 60 caracteres. Nosotros podemos escribir una razón social hasta que llega un punto que ya el programa no nos deja introducir más caracteres, porque como digo, está limitado a 60 caracteres en este caso. En los casos puede estar a 256, otros 4000, etcétera, ¿vale? Otros incluso 20 o más pequeños, como por ejemplo el CIF o el número de teléfono. ¿Vale? Cada uno tiene su limitación, es decir, son campos de tipo texto con una limitación. Recuerdo que si queremos editar un campo de tipo texto, cuando nos situamos sobre él, pulsamos la tecla F2 y con el cursor nos situamos a la altura del campo que queramos y lo modificamos. También cuando estamos en un campo de texto tenemos la tecla F6, que no aparece descrita, ojo, no aparece descrita esta tecla F6, pero sí sabemos que si nos situamos en este campo, pulsamos la tecla F6, nos aparece el campo un poquitín más grande para que podamos ver el contenido completo del mismo. No podemos escribir porque hemos completado los 60 caracteres que permite este campo. Estos son los campos de texto normales, habituales. Pero existen otros que nos permite escribir tanto texto como queramos. No tiene límite. Esto lo vamos a encontrar en pestañas individuales. Por ejemplo, en el campo de comentarios de este cliente. El campo comentarios, en esta pestaña, podemos escribir todo el texto que queramos. Aquí ya no tenemos límite. Nos sirve para meter comentarios de todo tipo en cuanto a la calidad del cliente, las intervenciones que ha tenido, las relaciones que hemos tenido con él, todo lo que podamos informar sobre este cliente lo podemos escribir aquí. Podemos encontrar que hay varios campos de comentarios para el caso del cliente. Por ejemplo, aquí lo tenemos para comentarios, aquí para comentarios facturas, comentarios para factura, factoring, etcétera, etcétera. Además, la peculiaridad que tienen estos campos es que cuando los activamos nos aparece el fondo azul, porque el programa entiende que no precisamente queramos sustituir completamente el contenido que pueda tener este campo, que puede ser muy grande. Lo que nos propone, lo que nos hace es situar el cursor para que sigamos escribiendo, que va a ser lo que más habitualmente hagamos en campos de este tipo.
Para ver ejemplos de cómo introducir fechas, voy a abrir el formulario de albaranes de venta, que lo hago con control L, y con F3 e intro voy a crear un nuevo albarán. Vale, no necesitamos meter código tercero, voy directamente al campo fecha de servicio. Bueno, las fechas, los campos de fecha en Smart, puedo encontrar la fecha y la hora, puesto que los campos de fecha determinan un instante del tiempo. Para introducir el momento actual, puedo utilizar directamente la N, del inglés now. Si pongo una N, el programa va a interpretar el momento actual, que es 8 del 2017 a las 8 y 1 minuto de la mañana. Si solo queremos introducir la fecha, puedo introducir una T sin más. El programa va a introducir esa fecha, asumiendo que el instante del tiempo es a las 0 horas del día. Si lo que quiero es introducir una fecha anterior o pasada, si por ejemplo vamos a poner que quiero introducir el 1 del 10, con escribir el 1 es suficiente, puesto que el programa va a asumir tanto el mes como el año. Si quiero introducir una hora, por ejemplo, hoy a las 10 de la mañana, separo la T con una coma y escribo un 10. Esto significa hoy a las 10 de la mañana. Si vamos a introducir 1 de septiembre a las 9 de la mañana, iríamos al campo de fecha de servicio, 109,10. No necesito para las fechas introducir la barra separadora, ¿vale? Y con la coma lo que hago es separar la fecha de la hora. Esto determina un instante del tiempo, que es el 1 de septiembre del 2017 a las 10 de la mañana. Bueno, para introducir las fechas, también estamos viendo cómo en todo campo de tipo fecha aparecen los puntos suspensivos. De nuevo aquí el famoso F6. Pulsando aquí F6 o al botón de puntos suspensivos aparece un calendario para nosotros poder utilizar este control y establecer una fecha de una forma un poco más amigable utilizando el cursor. El problema que tiene esto es que no nos añade la hora. Si tuviéramos que añadir la hora, tendríamos que desplazarnos al final del campo y escribir, por ejemplo, a las 12:30. ¿Cómo escribimos 12:30? Pues 12, 2.30. Hemos escogido la fecha utilizando el calendario y le añadimos la hora, escribiendo una coma y después la expresión de hora, 12, 2 puntos, para separar la hora de los minutos, 12:30, y aquí lo tenemos. Me pone automáticamente los ceros para indicar los segundos. Vamos a utilizar este mismo albarán para ver cómo introducir valores en campos de tipo importe, campos con decimales. Vamos a ir hasta abajo, las líneas, pulsando flecha hacia abajo, vamos hasta la línea de albarán, aquí vamos a meter un producto. Aquí ya sabemos que podemos pulsar F6 y ver la lista de productos, seleccionar uno cualquiera, este mismo, 13, y ahora vamos a situarnos con intro en el campo cantidad y aquí vamos a escribir un valor numérico. Para introducir los números, bueno, en principio, como podemos ver, el fondo aparece en azul, esto significa que si yo escribo 45, me reemplazará el valor que había. Si pasamos al siguiente campo, ya almacena 45, precio de venta, pues vamos a poner 120 euros, ¿vale? Precio de ingreso, ya calcula el programa el importe, etc. Bueno, vamos a ver cómo introducir decimales. Por ejemplo, vamos a suponer que el precio de venta es 120,53. Pues escribimos 120. Ahora, podemos utilizar para separador decimal tanto la coma como el punto. El programa automáticamente escribamos punto o una coma, lo va a transformar en una coma. Si escribo un punto, ya me pone una coma y vamos a poner aquí los decimales, los que sea, 56 o el valor que a nosotros nos interesa introducir. Lo mismo en cantidad, 23 con 47. Vamos a intro, ¿vale? Ya pasa a la siguiente línea. Podemos ir introduciendo más productos con sus cantidades y sus importes. Cantidad 8, ¿vale? A 12 euros. Por último, están los campos de tipo sí o no, donde tenemos que introducir un valor afirmativo o negativo. Vamos a ver, por ejemplo, en la ficha de cliente que tenemos aquí detrás, si vamos a la pestaña general, aquí tenemos un campo de ese tipo, que es activo, sí o no.
Si tenemos que poner activo que no, escribimos una N, puede ser mayúscula o minúscula, ya poner activo que no. Si tenemos que volver a poner activo que sí, le ponemos AS, mayúscula, minúscula, da igual. También, alternativamente, podemos poner como activo, si tenemos que poner no, podemos utilizar un 0, ¿vale? Y si tenemos un 1 o cualquier otro valor, tenemos un 1 sí, y cualquier otro valor, ya nos pone que no. De esta manera se facilita la introducción de estos datos utilizando el teclado numérico auxiliar. Bueno, y de momento esto es todo en cuanto a los diferentes tipos de datos y campos que encontramos en los formularios.